Bienvenidos, les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar y les invito a que continuemos juntos con este recorrido por el Evangelio relatado por San Juan. Les invito a que den like, se suscriban y activen la campanita para que tengan aviso de nuevos programas y enseñanzas que se pueden escuchar a través de nuestro canal. Hemos iniciado el estudio desde el capítulo 1 y vamos analizando hasta el versículo 5. Vamos a dar lectura de el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 18. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Habíamos analizado de los versículos 1 al 5 en la clase anterior. Vamos a analizar hoy desde el versículo 9, pues entre los versículos 6 al 8 se hace mención de Juan el Bautista y el evangelista hace un énfasis acerca del ministerio de Juan el Bautista desde el versículo 19 hasta el 28, y entonces quedamos en que estos versículos del 19 al 28 son estudiados para el ministerio de Juan el Bautista y por qué se dio este ministerio de Juan el Bautista. Y dice desde el versículo 9, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice Juan que la luz verdadera vino al mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, se está refiriendo que vino allí a morar en medio del pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac y de Jacob, que finalmente de la simiente de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Recordemos que Jacob, cuando lucha con el ángel de Dios, el ángel le dice que ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido. No es que un hombre venza a Dios, sino que ha batallado con Dios y Dios halló apto de valor y de fe a Jacob y le cambió el nombre por Israel. Por eso los israelíes toman el nombre de las 12 tribus de Israel. Allí al pueblo hebreo, al pueblo judío vino la luz, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta enseñanza de hoy la he titulado Embarazo celestial. ¿Embarazo qué? Celestial. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está dando a entender que cuando una persona acepta verdaderamente a Cristo como Señor, como Salvador, esa persona queda embarazada espiritualmente por el Espíritu Santo que ha venido a su vida. Empieza el Señor a morar en la vida de aquella persona. Y dice que esos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona recibe sinceramente en su corazón a Cristo como Señor y Salvador, llega el ADN celestial y toca
toma la vida de esa persona y esa persona empieza a ser diferente en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar. Gloria a Dios. Dice Juan, y habla como de un nacimiento, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El código celestial llega a esa persona. El código genético, espiritualmente hablando, llega a esa persona y esa persona queda en su cuerpo con una posesión especial, la posesión del Espíritu Santo. Amén. Juan sigue escribiendo y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da a entender que él mismo tuvo oportunidad de estar con el verbo de gracia. Allí vio la gloria del Señor, con él, con Jesús. Ya Jesús ha tenido la manifestación de estar en cuerpo y alma allí delante de sus discípulos, entre los cuales estaba Juan. Pero Juan también tiene la oportunidad de ver a Jesús resucitado. Y allí es donde, inspirado por el Espíritu Santo, Juan escribe de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice Juan que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan, cuando escribe, está creyendo, sabiendo que el resucitado está allá en el cielo y que Jesús vino a dar a conocer a Dios el Padre. Jesús le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre que me envió. Amén. Y Juan describe de esta manera que él y todo aquel que recibe a Cristo se embaraza del Señor. Y dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se cree que sí habitó entre los hombres, por fuera, no por fuera. Sí, cuando el Juan habla de que habitó entre nosotros, también quiere decir que se interiorizó por el Espíritu Santo y ellos fueron investidos de la presencia del Señor internamente. Cuando dice habitó entre nosotros, eso quiere decir con un doble propósito, Juan. Primero, que Jesús habitó entre ellos y luego que habitó dentro de ellos y Juan siente que está embarazado del Señor. Esto es especial cuando Lucas en el capítulo 1, versículos del 36 al 38, escribe acerca de la anunciación del ángel Gabriel a una mujer virgen llamada María. Esto le dice el ángel,
a aquella virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Amén. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a obrar dentro de esa persona y por fuera. Porque cuando una persona no tiene a Cristo, el Espíritu Santo de todas maneras se mueve porque se ha movido desde siempre. El Espíritu Santo es la acción de Dios en todo momento. Pero cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya la acción de Dios entra a esa persona. El Espíritu Santo latente y el Espíritu Santo presente dentro de la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, y esa persona empieza a ser guiada y empieza a ser protegida por el Señor. Por eso dice el Salmo 91, versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra ahí en el Salmo 91:1 dice igual que acá cuando el ángel Gabriel le anuncia a María Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una persona que esté en la coinonía con el Espíritu Santo, que reciba a Cristo como Señor y Salvador, le cubre la sombra del Omnipotente, el Espíritu Santo. Sí, no que el creyente que no se enferme, que no le pasen dificultades, pero el Espíritu Santo mantiene estable la vida espiritual de aquella persona porque sabe en quién ha creído. No interesa lo que le esté pasando a esa persona, pues el poder del Señor ministra su vida y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón porque está unido a Cristo Jesús. Gloria a Dios. La persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra gloriosa en su vida y el apóstol Pablo escribe de esta manera: de modo que el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios 5:17. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, identifica que el cuerpo de una persona que cree en Jesucristo, que le ha aceptado como Señor y Salvador y cree y se mueve según Cristo en la voluntad del Espíritu Santo, Pablo dice en la primera carta a los Corintios 3:16 y segunda carta a los Corintios 6:16, que el creyente es templo del Espíritu Santo. Amén. El creyente es templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pablo también escribió en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ya llenos del Espíritu Santo, protegidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y ahora hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y también dijo el apóstol Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos, y si hijos también herederos. Amén. Gloria al Señor. Jesús empieza a manifestarse dentro de la persona que le ha aceptado como Señor y como Salvador. Y Jesucristo le dice a sus discípulos que la carne para nada sirve.
El espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que la carne para nada sirve, que el espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor y Salvador Jesucristo a sus discípulos, y de ellos nos dice a nosotros. Amén. El apóstol Pablo, entendiendo esto, escribió que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Por eso, cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, aquella persona empieza a querer modelar a Cristo en toda su manera de pensar, en toda su manera de hablar y en toda su manera de vivir. Y aquella persona empieza a dar a conocer al Hijo de Dios a través de su vida, porque su vida ha sido transformada y está siendo transformada día a día por el Espíritu Santo que mora en ella. Juan escribió y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. En este día y en esta hora hay una pregunta que Dios te hace a través de esta enseñanza. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Estás realmente embarazado del Señor? En tu interior se mueve el Espíritu Santo que te guía a hacer las cosas que a Dios le agradan, y que el mismo Espíritu te reprende cuando vas a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Si tú no has sentido un toque especial del Espíritu Santo en tu vida, invita a Jesús a morar en tu ser, en todo tu ser de manera integral. Dios no quiere morar por partes en una persona que diga ser creyente. Dios quiere morar en una persona creyente, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus actos. Permite hoy que el Espíritu Santo ministre tu vida y déjate llenar, saturar y visitar del poder más grande que pueda existir y que pueda tener alguien sobre la faz de la tierra, el poder del Espíritu Santo. Así como el ángel Gabriel le dijo a María Virgen: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Deja que el poder del Altísimo ministre tu vida, te llene
y te sature de la verdad del Señor y que puedas empezar a caminar en la buena voluntad del Señor. Queda hoy embarazado del Espíritu Santo, un embarazo celestial, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Pedimos, Padre de la Gloria, que tu Santo Espíritu ministre cada vida conforme a la necesidad que tú sabes que tenemos de ti. Que tú nos guíes en nuestro diario caminar y que podamos caminar con confianza, oh Dios, en medio de las situaciones difíciles que diariamente nosotros debemos atravesar. Que tu amor y tu misericordia ministren cada vida, oh Dios, y que apegados a ti, fortalecidos por ti y guiados por ti, nosotros en todo momento caminaremos llenos de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, del poder de tu Santo Espíritu que trae sabiduría, entendimiento e inteligencia. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos desde ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. De nuevo, les recuerdo dar like, inscribirse y activar la campanita para que sean ustedes notificados cuando se estén subiendo a nuestro canal nuevas enseñanzas que tienen que ver siempre con la palabra del Señor, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. El propósito de nuestro canal es que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido. Que Dios les bendiga.